Hoy en día, las personas nos las pasamos pensando. No sé en qué posición te encuentres tú hoy. No sé si eres un empleado, no sé si estás desempleado, no sé si quieres emprender algo, o no sé si simplemente seas un soñador. Si eres simplemente una persona que está soñando, pero que simplemente ese sueño está aquí y no lo ves materializado, es porque aún no sabes pensar. Es porque aún no sabes o no te han enseñado cómo pensar, lo importante que es pensar. Cada cosa que tienes en tu cerebro es algo que puede ser posible, es algo que puedes palpar siempre y cuando tú le pongas la acción. Pero te vas a preguntar y vas a decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo pasar un sueño, un pensamiento de mi mente, digamos, a mis manos o en lo tangible? Es simplemente que tienes que poner la acción que tengo que hacer para verlo realizado. ¿Qué tengo que hacer si tu sueño es tener un coche? ¿Qué tienes que hacer para tener ese coche? ¿Necesitas trabajar? ¿Necesitas ganar más dinero? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar ese dinero? Simplemente tienes que empezar a enfocarte en lo que quieres, tener ese objetivo que quieres o esa meta que quieres, darle acción a lo que tienes que hacer para llegar a ese objetivo y poderlo ver materializado. El arte de pensar no es algo, no es algo sencillo, pero tampoco es complicado. Lo que te puedo decir es que para poder pasar los pensamientos a lo material, sí requiere de un proceso y es visualizarlo, creerlo y accionarlo. Porque si tú lo estás pensando, pero no crees que pueda ser posible, adivina que eso no va a suceder. Más sin en cambio, por más dis, no sé, por más increíble que parezca tu sueño o la idea que pudieras tener, si tú crees en esa idea, lo vas a poder hacer, lo vas a poder materializar. Yo podría contarte innumerables testimonios o ejemplos. Las personas que en algún momento inventaron el avión, los hermanos Wright, ¿cuántas veces no soñaron la manera de poder volar? ¿Cuántas veces las personas no los tiraron a locos? Pero ellos se aferraron, ellos creyeron que era posible y hoy en día por eso existen lo que hoy conocemos como aviones, avionetas. Las personas que inventaron los barcos, los yates, las canoas, creyeron que era posible andar sobre las aguas. Un caso más reciente, Steve Jobs, alguien que pensó que era posible que hoy en día tú hoy me puedas ver, yo te pueda ver, yo pueda estarte hablando, yo pueda estar transmitiendo este mensaje para ti, para que creas en ti mismo por sobre todas las cosas y creas y te des cuenta que si las personas piensan que estás loco o loca, no estás solo ni tampoco estás sola. Estás acompañado de más personas que sueñan en grande. Porque soñar en grande no tiene nada de malo, pero tienes que saber pensar qué es lo que tienes que hacer. Pensar no es solamente de pensar cómo le hago, qué quiero. Pensar es tener una mente con más conciencia, ser un ser más consciente de que del día, en el momento que decidas emprender o materializar o trabajar por ese sueño que tienes en tu cabeza, estás consciente de que no será fácil, será un proceso, vas a caerte, pero vas a levantarte. Y cuando estás consciente de estas cuatro cosas, es cuando entonces es difícil rendirse. Te lo digo yo, que por si no sabes algo de mi historia, fui una persona
soy una persona común y corriente, soy de carne y hueso como todos, pero que en el momento en que estuve tendido en una cama, paralizado casi un 95% y que solamente podía escuchar y ver, eh, los primeros días me la pasé quejándome, reprochándole a Dios por qué, cómo me iba a dejar en un estado casi vegetal, sin mover mis manos, sin mover mis piernas, no iba a poder ni siquiera ni arrastrar. Pero aún postrado en la cama, me empecé a dar cuenta que Dios me había dejado una de las mejores herramientas que Él nos ha puesto dentro de nosotros, y es la forma en que tú piensas. Y entonces empecé a pensar que no estaba enfermo, por más loco que te parezca, aún estando en la cama, aún estando en el hospital, aún estando escuchando el bip, bip. Es increíble cómo puedes enfocar tu mente hacia los pensamientos que tú te creas. Y yo me creé un pensamiento muy grande en mi mente de decir, voy a mejorar, voy a sanar, voy a salir de este hospital caminando. Y así lo hice, porque enfoqué mi manera de pensar solamente en esas opciones positivas. Dejé de pensar en mis quejas, dejé de pensar en el qué voy a hacer si no puedo caminar. Dejé de pensar en el, y ahora mi hija, ¿qué va a hacer de ella? Dejé de pensar en las partes negativas, porque créeme, tal vez tú ahorita puedes estar pasando por un momento muy duro. No sé, tal vez hayas perdido un familiar, tal vez te encuentres en una situación económica muy dura, pero si te enfocas en lo que te está pasando y no te enfocas en las soluciones, te va a seguir pasando más de lo que tú estés pensando. Si estás pensando en que debes, más deudas llegarán a ti. Si estás pensando en tu enfermedad, pues ¿qué crees? No vas a sanar tan fácilmente. Mas, sin embargo, si te pones a pensar en las opciones que tienes para sanar, en las opciones que tienes para salir de esa deuda o de emprender tu negocio, ¿qué es que va a pasar? Dios va a presentarte a ti puertas, opciones, personas como Carlos, como Jesús, como muchas personas que están allá afuera, que alguna vez los llamaron locos y que hoy por sus logros la gente hasta el día de hoy los reconoce. Las Sagradas Escrituras dicen, por sus frutos los conoceréis. Así es que tú siembra, a partir de hoy siembra, pero empieza a sembrar en tu mente ese pensamiento positivo, ese pensamiento de agradecimiento, ese pensamiento de bendecir, de alegrarte por el éxito, por el logro o por el avance de uno o dos escalones de los demás. Ya no te enfoques en esa manera de pensar, de envidia, de susurros, de dolor. Un cambio, claro que duele, pero dice Tony Robbins, si estás haciendo un cambio y no hay dolor, no es un verdadero cambio. Entonces fue cuando entendí que cuando en este pecho me quemaba esa cosa que me estaba electrocutando, yo sabía que iba a empezar un cambio, porque cambiar trae consigo un dolor. En el proceso hay dolor. El arte de pensar es un proceso en el que te vas a encontrar piedras. Obviamente te puedes tropezar, obviamente te vas a caer y es parte del proceso. El dolor es parte del proceso, pero no es un dolor que tú tengas que estar sufriendo por el resto de tu vida. Es parte del proceso y lo puedes dejar atrás, porque cuando aprendes a pensar de la manera correcta, cuando aprendes a hacerte el hábito de empezar a pensar todos los días, levantándote de una manera positiva, después cada emprendimiento, cada área de tu vida será menos complicada de transformar. Lo que sí te puedo decir por experiencia propia
que una de las áreas que tienes que empezar a transformar, obviamente, es el área emocional, tus pensamientos. Recordemos que somos lo que pensamos, que hoy estás donde estás por la manera de pensar. No sé dónde te encuentres hoy, no te conozco, no sé ni quién seas, pero desde hoy marca esa fecha, anota la fecha que es hoy y anota en dónde estás, en un hospital, en un trabajo donde te pagan el mínimo, o estás emprendiendo tu negocio, o estás en tu propio negocio. Anótalo desde hoy, pero también desde hoy comienza una nueva forma de pensar y empezarás a notar los cambios de hoy en 3 meses, en 6 meses, a un año. Y es importante que lo anotes, no para recordar cómo comenzaste, sino para darte cuenta que en realidad el pensar de la manera correcta sí causa una transformación de vida en todos los aspectos, financieros, familiar, relaciones con los demás, físico, espiritual. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que están en una condición física muy, pero muy excelente condición física, pero que desafortunadamente por no estar con los pensamientos o por no pensar de la manera correcta, sufren de paros cardíacos, sufren de parálisis cerebrales. Los mejores coaches del mundo siempre te recomiendan estar emocionalmente preparado, porque está comprobado que los pensamientos, la forma en que tú pienses, trae un nuevo yo, mejora tu yo. Pero si sigues pensando lo mismo, seguirás en el mismo trabajo, seguirás en la misma casa, seguirás con la misma persona, con los mismos amigos que tal vez simplemente son tóxicos o tóxicas. Pero cuando tú empiezas a cambiar tus pensamientos, aprendes a relacionarte con personas que si no comparten tu misma idea, pero al menos la apoyan porque tienen la misma visión y los mismos pensamientos que tú. Entonces, aprende a pensar, créate nuevos tipos de pensamiento. Dice James Allen que aquel que logra conquistarse a sí mismo ha conquistado el universo. Hace pocos días entendí que James Allen tenía razón, porque el ser humano es considerado el universo entero. Es considerado no ser parte del universo, es considerado ser el universo, porque el universo es infinito. Nosotros somos seres de luz, somos energía, vibramos. Y es por eso que algunas de las palabras que hoy te comparto te están llegando, te están tocando. Porque no es lo que te digo, es lo que te transmito en la palabra, en la energía de cada palabra. Así es que piensa, piensa qué es lo que estás haciendo hoy. Piensa quién quieres ser, no mañana, pero sí en un año. Y cuando tú hayas decidido qué es lo que quieres ser en un año o dónde quieres estar en un año, entonces comienza a pensar nuevos pensamientos. Ya no más pensamientos de envidias, ya no más pensamientos de comparaciones, ya no más pensamientos de quejas, ya no más pensamientos de lo hago mañana. Tienen que ser pensamientos de, en vez de hacerlo mañana, tiene que ser el pensamiento, lo hago hoy. Evade, borra los pensamientos de queja y di, hoy lo hago. Con o sin miedo, con o sin dolor, hoy lo hago. Pero es importante
que empieces a pensar de la manera correcta. Y eso solamente va a pasar, una, dejándote guiar por un mentor, dejándote, dejándote guiar por esas personas que también son guiadas por otros mentores, dejándote rodear por personas, como te dije hace rato, que si no piensan, o sea, que si no tienen tu misma idea, pero al menos la apoyan, te impulsan a realizarla. Así es que tienes que dejarte guiar, tienes que ser un ser en modo de aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo. Autoedúcate, eh, aprende, porque eso va a enriquecer tu forma de pensar. Te darás cuenta que en realidad lo primero que tienes que enriquecer es tu alma, es tu espíritu. Y te darás cuenta que por ende lo material, lo financiero, eso ya es añadidura. Conquístate a ti mismo, conquista tus pensamientos y te darás cuenta que después ya no vas a pensar tan solo por pensar y que una idea llegó y no la sabes cómo materializar. Al contrario, te darás cuenta que cada idea que llegue a tu mente es porque tú la estás atrayendo y no porque llegue por llegar. Y cuando esas ideas llegan o lleguen a ti, sabrás cómo materializarla. ¿Por qué? Porque tendrás un círculo de personas que te apoyarán, un círculo de personas que te impulsarán y que te dirán, claro que es posible, por más loca que parezca tu idea, por más increíble, por más inalcanzable, pero las personas que hemos empezado a transformar nuestros pensamientos y que pensamos de otra manera y no somos parte de ese 95%, sabemos que esa idea que está en tu cabeza y que para otros es imposible, nosotros sabemos que es posible. Así es que te invito a que empieces a hacer esa transformación de pensamientos. Piensa y piensa en grande. Piensa y piensa en que todo, absolutamente todo, es posible. Eso es bíblico. La Sagrada Escritura lo dice. Para el que cree, todo. No dice un poquito, dice todo es posible.